Embajador de Irán en Colombia, Ahmed Reza, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Hora 20. Hola, buenas noches a usted, a su mesa de trabajo y todos los oyentes. Embajador, ¿qué balance hace usted de lo que ha ocurrido en Irán desde el sábado? ¿Cómo explicarle a los colombianos lo que ha ocurrido? Realmente estamos defendiendo, estamos haciendo todo lo posible para defender a nuestro pueblo. Esta guerra nos ha sido impuesta y tenemos el derecho de defendernos. No elegimos esta guerra agresiva. Esta guerra es la elección del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Israel. Nos defenderemos con todas nuestras fuerzas. Embajador, ¿qué viene para Irán tras la muerte del ayatolá? ¿Es posible un cambio? No fue una muerte muy simple, fue un asesinato. Usted sabe que un asesinato de un líder político es raro, casi imposible en el mundo actual. En la Primera Guerra Mundial asesinaron un príncipe y empezó la guerra. Entonces asesinaron un líder que es prohibido tanto en derecho internacional como en política internacional. Pero con asesinato y martiriza de nuestro líder, vamos a elegir el nuevo líder lo antes posible. Después, bajo de nuestra constitución, hay un proceso que hay que cumplir estos procesos y elegir nuevo líder. Muy bien, ¿y la elección de ese nuevo líder va a llevar a la continuidad del régimen iraní como lo hemos conocido desde el 79 o puede haber un cambio político? No, sabe, nuestro estado político es totalmente democrático y va a ser continuado. ¿Cómo va a ser continuado? Porque hay algunos estados no van a cumplir, pero nosotros vamos a continuar. ¿Por qué no? Es un sueño que tiene el presidente Trump a terminar este régimen y ellos empezaron esta guerra por este asunto, porque hay dos objetivos entre Israel y Estados Unidos. Israel está soñando a de partir, como dicen, dividir a Irán en tres partes. Y presidente Trump está soñando a tener nuestros recursos naturales de gas y petróleo, pero vamos a seguirlo. Muy bien, embajador. Me surge la duda porque el Islam está en el mes del Ramadán, es un mes sagrado, se vive el ayuno, usted también vive este ayuno. Cuéntenos qué representa para el mundo islámico el mes del Ramadán y que haya estallado esta guerra. ¿Cómo se vive eso desde lo interno y desde la división del individuo? ¿Sabe el mes de Ramadán cómo se llama? Es un mes sagrado que los personas creyentes que somos casi practicantes, estamos de ayuno casi de 5 de la mañana hasta 6:30 de la tarde. Normalmente desde el principio en Islam, el 1400 años atrás, en este mes nunca se hicieron guerra. Pero los pueblos iraníes ahora están bajo de bombardeos de Estados Unidos y Israel y también están en ayuno, están practicando el Islam. Muy bien, embajador, gracias por habernos acompañado y esperamos una pronta solución a este conflicto en Medio Oriente. Buenas noches. Gracias por llamarme, buenas noches, gracias. 7 de la noche, 25 minutos. Una pregunta antes de irnos al corte, el primer corte comercial, porque quisiera preguntarles, Irán trata de escalar este conflicto, obviamente, ¿tiene la capacidad de hacerlo solo? ¿Realmente cuenta con aliados de pesos para sostener la guerra? O sea, claro, se han involucrado muchos países, sabemos con quiénes están, pero ¿hasta dónde estos países estarían dispuestos a involucrarse en un escenario de defensa más allá de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, aquí hay un elemento que además es muy sorprendente y son las declaraciones de Donald Trump, que decía que se había sorprendido, los dijo antier, que se había sorprendido de que los iraníes hayan respondido militarmente, y hasta ahora Irán ha logrado sostener una ofensiva y una respuesta
digamos, a Estados Unidos y a Israel, y además ha involucrado y atacado a otros 12 países en toda su, digamos, amplitud de lo que ha podido, utilizando misiles que tienen hasta 2.000 kilómetros de alcance. Eso le da una respuesta importante. Pero ayer hubo un detalle muy interesante en el contexto de la guerra, y es que parece ser que hubo una transferencia tecnológica de Rusia a Irán. Irán empezó a utilizar misiles con cabezas múltiples explosivas para atacar ciudades en otros países y en otros lugares, que es lo que en parte ha venido utilizando Rusia en la guerra en Ucrania. Y adicionalmente esto mostró otra cosa que es muy importante, entre otras, para aprovechar a decir que sí es un conflicto de carácter global, y es que Ucrania ha anunciado prestar apoyo técnico para combatir drones y misiles iraníes, que son los que Ucrania viene combatiendo hace 4 años en el terreno. Por tanto, aquí sí podremos quizás empezar a ver no grandes despliegues militares, porque Rusia no tiene cómo, no hay, China quizás no se quiere arriesgar, y China está observando qué va a pasar esto frente a lo que le interesa a Taiwán. Un poco más cerca, claro, los países. Exactamente. Pero no, Irán no está aislado, y esto es muy importante, y ahí no hay que olvidar la declaración de Kim Jong-un ofreciendo todo tipo de apoyo que Irán esté dispuesto a recibir. Muy bien. Yo lo vería desde dos dinámicas: la regional, sin lugar a dudas, lo que son el componente de milicias, que en un escenario puede ser más fuerte que los mismos, las guerras regulares. ¿En qué sentido? Comenzarían una serie de ataques constantes, y esa guerra diluida se hace muy difícil de combatir. Tenemos las milicias en Yemen, tenemos las milicias de Hezbollah, tenemos una cantidad de grupos que en ese momento ven que la respuesta, ya independiente hasta de sunitas y chiitas, es una respuesta antioccidental, antinorteamericana, anti-israelí, antisionista, y ahí se va a sumar mucha gente en el camino. Entonces, a veces uno piensa más en términos de una guerra regular, pero esas milicias van a empezar a golpear. Y aquí es importante un dato: estas guerras no son de años ni de meses, sino pueden ser guerras generacionales. Aquí puede ser una bandera de guerra de aquí en adelante. Ya lo han sido. Claro, y de aquí en adelante se van a crear generaciones diciendo que van a vengar al ayatollah, y que nos asesinaron y ellos fueron los que nos atacaron. Entonces esto puede ser de muy largo aliento, y lo que decía el profesor Patiño es cierto. Trump siempre plantea que esto van a ser guerras rápidas, fulminantes, pero el concepto de la milicia y la caja de Pandora que acaban de abrir, seguramente pasarán años donde esa bandera de guerra va a estar ahí. Hay un detalle que no quiero repasar, es que es la vocación del martirilogio en el chiismo, que es muy importante. Y para los chiitas y para los seguidores del ayatollah, el asunto de ser mártires es un asunto absolutamente crucial en su identidad religiosa, en su unidad política y en su proyección. Y eso trae una pregunta muy directa a los Estados Unidos. ¿Cuál es la población de la que está llamando a la insurrección frente al régimen? ¿A los chiitas de qué tipo? ¿Qué pasa con los que no se identifican con los chiitas? ¿Qué pasa con las 15 minorías étnicas? Y creo que hay muchas confusiones todavía por responder.